días a todos, Dios les bendiga. Bienvenido a un estudio de la palabra del Señor. Damos gracias por su presencia en todo tiempo y por permitirnos estar con ustedes en este primer día de la semana, el día del Señor. Primeramente quisiera informarle a toda la iglesia de Los Atillos de PC y a los que se congregan en esta iglesia que a partir de mañana, todos sabemos, las autoridades de salud nos permiten las reuniones en los lugares de culto a un 25% de la capacidad total, con la separación y todos los cuidados de uso de la mascarilla, de las limpiezas, etc. Entonces invitamos a todos aquellos que deseen participar que nos llamen al teléfono 6479-6558 para confirmar su asistencia el día martes y el día jueves. Y bueno, el día sábado nuevamente, todos sabemos que hay cuarentena total el fin de semana, así que ahí tendremos pues las clases o el culto por grabación y será enviado entonces a la dirección de YouTube para que lo puedan compartir y todos puedan verlo. Dios les bendiga. Vamos a iniciar orando, pidiéndole al Señor la dirección en este estudio de la palabra del Señor, que tiene como tema el Cristo glorificado, el Cristo glorificado. Y entendiendo siempre que Jesucristo tiene toda la autoridad es de Él. A Él le vamos a pedir en este momento que nos dirija y nos guíe durante el estudio de esta lección. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por este hermoso día, por hacer salir el sol sobre justos e injustos, Señor. Justos e injustos, Padre de la gloria, hombres malos y buenos en esta tierra. Gracias, Señor, porque nos permites gozar, Señor, de tu amor, de tu misericordia y tu compasión. Te pedimos en esta hora una palabra que nos fortalezca, una palabra que nos edifique. Te pedimos fortaleza para nuestros hermanos, nuestros amigos que nos ven. Si alguien está enfermo, en el nombre de Jesús, de tiene tu mano poderosa, alivia ese dolor, alivia esa enfermedad. Gracias porque has sido fiel. En el nombre de Jesús, amén. Toda la gloria y toda la honra al Señor porque Él tiene toda autoridad. Vamos a iniciar con una unidad nueva en la lección 22, la última unidad de este estudio de la palabra de Dios, que es la unidad 4, acerca del libro de Apocalipsis, el libro de la revelación, que es el significado de la palabra Apocalipsis, revelación en el idioma original. Nosotros en esta palabra que Dios nos da a nosotros, es importante resaltar que es una visión que Dios le da a su siervo, a Juan, el discípulo amado, y Dios desea y nos invita a todos nosotros a ver a Jesús glorificado en medio de este libro que por mucho es temido y analizado y estudiado, y a algunos le despierta mucho temor la figura, las imágenes que en él se exponen. Lo que el libro desea darnos a nosotros es la visión o revelación de Jesucristo y la gloria final de Cristo resucitado de entre los muertos. Entonces Juan tiene aquí a Cristo, que es el maestro, que es el amigo fiel, y en esta lección él se revela como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Es importante señalar también que en este primer periodo de la iglesia cristiana, el primer siglo, ya finalizando el primer siglo, aproximadamente en el año 90 después de Cristo, queda el último de los apóstoles, Juan, vivo, y está exiliado, está preso, puede decirse que preso, está en una isla llamada Patmos, al este de la actualmente llamada Turquía. En esta isla, una isla volcánica, él está allí, dice la palabra, en el día del Señor, y Dios se le presenta a él. Dios nos da a través de esta revelación advertencias para que nos alineemos a su autoridad y poder, y nos advierte que si no lo hacemos, nosotros sufrimos las consecuencias, que es el juicio final en los postreros días, en los postreros tiempos. Entonces iniciamos con el primer punto, que tiene como título el mensajero. Vamos a analizar el mensajero, en este caso es Juan,
Y nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Si la buscamos aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Importante resaltar aquí que guarden, que oyen, bienaventurados, felices los que oyen, pero los que guardan. Pero iniciamos con el mensajero. El mensajero es Juan. Y como dice la palabra de Dios, la palabra, el mensaje se refiere a su siervo Juan. Es como Juan, el escritor de esta carta, se describe como el siervo de Dios, no como el gran apóstol, no como el gran maestro, no como el gran profeta, sino como el siervo fiel, el siervo de Dios. Y es un mensaje central de las revelaciones de Jesús, no de las revelaciones de Juan. Lamentablemente hoy, todos los que escuchan algo de parte de Dios ponen toda la atención en ellos, que son grandes profetas, que Dios les dio una gran revelación. Pero aquí Juan se describe como un siervo, como un mensajero, como un instrumento de Dios para traernos a nosotros una palabra revelada, escrita, que nuestro Señor Jesucristo lo mandó a hacer, o sea, fue la misión que Él le dejó. Entonces, Juan fue parte del círculo íntimo de Jesús. Él estuvo muy cerca de Jesús. En la última cena, si todos recordamos, o algunos recuerdan lo que han escuchado, algunos han visto el retrato o tienen pintado en la sala de su comedor, hay una pintura de la última cena. El discípulo más cercano a Jesús fue Juan. A Juan se le llamó el discípulo amado. Él estaba allí cerca de la cruz también cuando fue crucificado. Y él recibe esta visión o esta revelación de una persona muy cercana, Jesús. Jesús que fue el maestro, Jesús que fue el amigo fiel que siempre estuvo cerca de él. Y Juan, en esta condición donde está ahora, que está encarcelado, que está restringido de libertades, se encuentra en Patmos, una isla al este de la actual llamada Turquía, el país llamado Turquía, en el mar Egeo. Él está allí limitado, está allí lejos y está allí perseguido, porque la iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia estaba sufriendo una persecución. Tal vez estaba desterrado, algunos dicen que estaba desterrado, no preso, sino desterrado. Pero independientemente de los detalles, Juan estaba en esta isla, en una isla rocosa, debido a la fidelidad por declarar la palabra de Dios y testificar del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Él no estaba allí porque era un ladrón. Él estaba allí a consecuencia de haber predicado la palabra y ser un testigo fiel de Cristo. Claramente Juan no estaba solo en su sufrimiento por el Evangelio. Él se presentó como, dice, vuestro hermano. ¿Por qué? Porque dice que había muchos otros que también estaban, que eran copartícipes de estas aflicciones, de esta persecución, de esta tribulación, y estaban también perseguidos. En todo tiempo la iglesia ha sido perseguida, en todo tiempo puede haber alguien que ha sido perseguido por la palabra de Dios, por las leyes, por la comunidad, por los vecinos, aún por la familia. Y era una persecución severa. Todos sabemos que, o muchos sabemos que hemos leído historia, que en los primeros años de la iglesia primitiva, en el primer siglo, muchos perdieron la vida
y de maneras muy trágicas, violentas, sufrieron una gran persecución, jamás comparada con la gran tribulación que vendrá. Quiero decirles también, jamás comparada. En el primer siglo el número de cristianos e iglesias era pequeño, no era muy alto, pero sin embargo ellos se mantenían fieles al Señor. Ellos eran conocidos por el mundo como cristianos, como los que seguían a Cristo. Ellos se habían convertido en el blanco del odio por los grandes poderes de la tierra. Los grandes líderes, los emperadores los persiguieron, los querían destruir completamente. Y estaban sintiendo el dolor de ese odio. Y dentro de ellos estaba Juan. Juan, el discípulo que había aprendido mucho de Jesús, que había visto a Jesús resucitado, que lo había visto también morir en la cruz del Calvario. Y Juan estaba en el destierro, estaba allí sufriendo. Pero hay algo importante que resaltar aquí. La palabra dice que estaba en el día del Señor, en el Espíritu, en el día del Señor. Es muy probable, porque la iglesia, una vez que Cristo resucitó, la iglesia inició haciendo actividad el primer día de la semana, en este caso domingo. Y ese día él estaba en la presencia del Señor. También puede indicar que Juan fue transportado al futuro en el día del Señor. Es probable porque era una visión. Pero lo importante es que estaba en la presencia del Señor. Es importante que nosotros cuando adoremos, cuando busquemos al Señor, estemos en su presencia, busquemos su presencia. Y porque en su presencia dice hay plenitud de gozo. No importa las circunstancias que nos rodeen, no importa la cárcel, no importa el frío, no importa el desierto, no importa la escasez. Si el Señor está, en nosotros hay paz y tranquilidad. Y Juan estaba aquí y hay una experiencia gloriosa, la aparición del Señor Jesucristo. Juan sabía que aquellos que comprendieran la visión serían inmediatamente bendecidos por lo que de ella aprenderían. Y es así. Nosotros hemos sido bendecidos al escuchar esta palabra, porque dice, bienaventurados los que leen. Por eso se le mandó a escribir el testimonio y todo lo que él había visto. Y nosotros somos felices y nos gozamos en leer y en escuchar, también todos los que escuchan las palabras de esta profecía. Pero también importante, dice, y los que guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Hoy más que nunca debemos nosotros guardar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 4, en el mismo capítulo, versículo 4 y al 8, vamos a ver acerca del mensaje. Vimos que el mensajero fue un siervo fiel. Juan fue un siervo hacia nosotros. De manera escrita nos dejó este mensaje. El mensaje está dirigido, según en el capítulo 1, verso 4, dice, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, el que es y que era y que ha de venir, y a las 7 espíritus que están delante de su trono. Habían 7 iglesias en Asia Menor que Juan conocía. En Turquía, en Asia Menor, particularmente en el oeste de Turquía. Y es probable que estas iglesias tuviesen bajo el cuidado pastoral de Juan. Entonces el mensaje está dirigido a estas iglesias, a las 7 iglesias, dice, y los 7 espíritus. El espíritu séptuple habla del Espíritu Santo de Dios, que ve todas las cosas, que es representado también en candelabro con los 7 brazos, 7 lámparas que alumbraban el tabernáculo, cuya representación era la presencia de Dios, pero también el Espíritu que todo lo veía. El Espíritu Santo que manifiesta su presencia y está al cuidado también de las iglesias. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Por qué testigo fiel? Porque Cristo fue fiel en su testimonio del Padre, de todo lo que el Padre deseaba hacer con nosotros.
y también el primogénito de los muertos, porque fue el primero que resucitó entre los muertos. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y dice en el verso 8, dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Juan saludó a las 7 iglesias en este mensaje, como si estuviera enviando un mensaje directamente desde el trono de Dios, desde la presencia de Dios. Qué importante es esto, que el mensaje viene de la presencia de Dios. Y primero dice: gracia y paz de Jesús y el Espíritu, dirigido a la oración del Padre Celestial. Entonces vemos aquí que la presencia de Dios se manifiesta para dar testimonio de la revelación de Jesucristo a Juan. En Apocalipsis 1:9 nos recuerda que seguir a Jesús incluye experimentar tribulación, heredar su reino y aprender paciencia en el sufrimiento. Cuando seguimos a Jesús vamos a sufrir, pero vamos a aprender también paciencia, sobre todo. Estas 3 cosas juntas marcan una diferencia en el discipulado. No solamente siempre todas las cosas van a estar bien, muchas veces vamos a sufrir, vamos a encontrar situaciones adversas en nuestra vida. No se sorprenda por las tribulaciones que vienen, sino consuélese sabiendo que el reino es suyo y él vencerá, porque él es el principio y el fin. Si está experimentando pruebas, pida al Señor confianza en su victoria y fortaleza para resistir fielmente. Confiemos en el Señor. Él tiene control de todo. Él dice que es el Todopoderoso. Es el Alfa, en la primera letra del alfabeto griego, y la Omega, la última letra. El Alfa, el principio y el fin. Él tiene control de todas las cosas. Él es todopoderoso. No nos desesperemos, no entremos en confusión. La palabra de Dios nos revela que Él tiene el control de todas las cosas. En el verso 12 de este mismo capítulo vemos la gloria de Jesucristo. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Juan anteriormente había tenido una buena relación con Cristo. Él lo había conocido. Cristo había impactado en su vida, en todas las áreas, pero también vio su rostro, como dice Isaías, desfigurado, sin apariencia alguna. Él vio la situación difícil en la que Jesús pasó también, como un hombre que quedó en la cruz solo. Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios y analizamos la vida de Jesús, Jesús fue escupido. Jesús dice que no hubo en él atractivo alguno. Le menospreciaron, le menospreciamos y no abrió su boca. La vida de él como hombre al final de los días aquí en la tierra, al pasar a su pasión, a su sufrimiento, no fue la apariencia más buena ni mejor. Él tuvo una apariencia de una persona humilde, una persona apartada, una persona destruida, pero eso ocurrió bajo los propósitos y planes divinos. Y Juan vio esa característica, esa área de la vida de Jesús. Pero ahorita dice que cuando él está ante esta visión, él escuchó una voz, y cuando se vuelve a esa voz, la reconoce, es la del Señor Jesús, que habla con él. Y él vio 7 candeleros de oro. Vio los 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a un hijo, dice, semejante al Hijo del Hombre, a uno semejante al Hijo del Hombre.
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, como la de un sacerdote, blanca, limpia, resplandeciente, y ceñido por su pecho con un cinto de oro, con otra apariencia totalmente gloriosa. Cristo había resucitado, y este es el propósito del libro: manifestar a Cristo como el Cristo que está glorificado, el que viene y tiene toda autoridad y potestad sobre todos los reinos de la tierra. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como aquel anciano de Elías también que había visto Isaías en su revelación, como nieve. Sus ojos, dice, como llama de fuego, como esos ojos a los cuales no puede entrar ninguna impureza, que revelan todo, a los cuales le he revelado todo, y por los cuales no puede entrar ninguna maldad ni impiedad que puedan ver en la humanidad, en este mundo perdido. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí no hay un Cristo decadente, no hay un Cristo sufrido, hay un Cristo glorificado. Y esa es nuestra esperanza. Si nosotros pensamos en la revelación que Dios da a Daniel, en aquella estatua, aquella gran imagen que representaba a los gobernantes de las diferentes épocas de la historia, vemos que sus pies no eran de bronce bruñido, sus pies eran de hierro combinados con barro, imperfectos. Eso muestra imperfección, eso muestra oxidación, eso muestra que no hay esperanza alguna. Pero estos pies son de bronce bruñido, duro, pies firmes, pies brillantes, pies que cuando han sido puestos en un lugar, nadie los va a quitar de allí. Y en el lugar que Cristo está puesto, es en el lugar que Dios lo puso allí, como gobernante, como rey, como Señor nuestro. Por eso es que nosotros debemos tener esperanza hoy. No confiemos en los gobernantes de la tierra, no confiemos en los diferentes reyes de la tierra que vienen. Ellos no podrán jamás gobernar, ellos jamás podrán lograr para este mundo una paz perfecta, pero Cristo sí. Entonces, la apariencia esta de Cristo glorificado produce en Juan un gozo, una paz, una firmeza en sus convicciones también, porque él la necesitaba, pero también la necesitamos hoy en nuestro tiempo. Dice también el verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas. 7 estrellas en su diestra. Para algunos, estas 7 estrellas representan las 7 iglesias. Las 7 iglesias. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ya no era un rostro desfigurado, ya era un rostro glorificado, ya era un rostro que producía a todos paz, tranquilidad, y que produce en nosotros gozo, porque Cristo ya no está muerto, Él está vivo entre los hombres, y resplandece con su fuerza espiritual a todos los que lo podemos ver. Él trae justicia, Él trae juicio. Cuando Juan ve esto, cae, dice, al suelo, cayó a sus pies, cayó desmayado, no pudo con la gloria de Dios. Entonces, en esta postura vemos también sumisión, una adoración sumisa, reverente ante Dios. Es lamentable que hoy la adoración se convierta muchas veces en, ¿qué les puedo decir?, escenas lamentables de confusión, donde no se puede entender si es una adoración pagana a un Dios falso, a un ídolo, o al Dios soberano, al Dios todopoderoso. Juan, cuando ve la gloria de Dios, cae de rodillas, cae como muerto y adora al Señor, adoración sumisa.
Las veces que hemos experimentado la presencia del Señor profundamente en nuestra vida, no nos queda otra cosa que caer de rodillas y orar, y orar. Y el Espíritu Santo nos da palabras en otras lenguas y con ellas glorificamos al Señor. La apariencia de Jesús establece el tono para el resto del libro de Apocalipsis. Nuestro Señor gobierna sobre todos los poderes. Él es el Cristo glorioso. Él es el Cristo glorificado. Si la comparamos con otras imágenes de dioses, estas quedan totalmente palidecientes ante la presencia del Señor. Jamás alguien se ha presentado de esta manera ante un ser humano, como le hizo nuestro Señor Jesucristo. Esta visión inspira tanta confianza en Jesús como dirección para adorarlo. O sea, tenemos que confiar en Jesús. Y la forma de adorarlo es una forma reverente, es una forma en la cual podemos expresar nuestra adoración con toda reverencia y respeto. Dediquemos tiempo esta semana para alabar y adorar al Jesús glorificado, a Jesús revelado en Apocalipsis. Y en el último punto, que es el punto 3, vamos a hablar sobre la autoridad de Cristo, En el verso 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Cuando estamos débiles, dice que Juan cayó sobre sus pies, totalmente débil por la presencia del Señor. Pero ¿qué ocurre en ese momento? Cristo extiende su mano, su diestra, su mano derecha, y la pone sobre Juan, y él es fortalecido. La mano derecha significa fuerza y autoridad. Con ella bendecían algunos patriarcas, como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jacob, a sus primogénitos, y los bendecían. Así también en esta figura, en esta revelación, Cristo otorga fuerza y autoridad sobre Juan, que la necesitaba en ese tiempo. Dejemos que el Señor toque nuestra vida. Dejemos que el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos fortalezca y nos dé autoridad en este tiempo en que vivimos. Si la necesita, en Él la puede recobrar. Y también es importante resaltar aquí que esto produce ánimo a su fiel siervo, Juan. Lo necesitaba. Juan estaba allí, habían pasado muchos años, era el último, estaba muy anciano. Es probable que estuviese entre los 85 y 90 años, y él necesitaba ser animado por el Señor. Si sientes que necesitas ser animado por el Señor, Él te puede animar. ¿Por qué? Porque Él está vivo, Él reina sobre todos los gobiernos de la tierra, y Él muestra su presencia hoy también. El Señor lo anima y le dijo que no tuviera miedo, dice, y Él puso sobre su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, no temas. ¿Sabía el Señor que Juan tenía temor? Claro que sí. De su presencia, de la experiencia que estaba pasando y también de las circunstancias que lo rodeaban. Es probable que nosotros hoy tengamos temor de las circunstancias que nos rodean, pero el Señor nos dice en esta mañana, en este momento: no temas, yo estoy contigo, no temas, yo siempre te voy a fortalecer, te voy a guiar. La fuerza para resistir la visión celestial es recibida por Juan. Al mismo tiempo también le dio aliento para las circunstancias que enfrentaba el apóstol y las iglesias. Era difícil. Si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo donde los siervos de Dios eran perseguidos y algunos eran martirizados y las iglesias quedaban solas, diríamos: hasta aquí quedó la iglesia, se acabó la obra del Señor. Pero no es así. Ahí estaban las 7 iglesias, pequeñas, pero se mantenían.
Dios tiene control sobre todas las cosas. Algunos piensan que este es el último tiempo de la iglesia. No lo sabemos. Dios tiene un propósito en la historia. Él moldea la historia. En la historia nosotros entramos como parte de los propósitos de Dios para que se logren sus planes. Y Él nos usa como Él quiere, donde Él quiere, cuando Él quiere. Pero nosotros no cambiamos la historia. La historia la moldea nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Este aliento estaba arraigado en la declaración del versículo 18. Miren lo que dice aquí. Y el que vivo, le recuerda, no estoy muerto, Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Y el que vivo, y estuve muerto, pero ahora vivo. Hay esperanza, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta es una palabra que nos alienta al día de hoy. ¿Por qué? Porque ellos constantemente se enfrentaban a la muerte, por enfermedades, por accidentes, pero sobre todo por la persecución, por el martirio. Se mataban a los que seguían a Cristo, se mataban a los que confesaban que eran cristianos. Entonces la muerte era algo que se presentaba en la vida a un joven, a una persona sana, por ser cristiano. Pero Cristo dice que Él tiene el control sobre la muerte, que Él tiene dominio sobre la muerte. El Hades no es otra cosa que el infierno. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo el acceso a ese lugar. Algunos lo veían como el lugar de todos, también lo vieron como el lugar de los impíos. Pero Él tiene el control del Seol, de la tumba, del infierno, de la morada de los muertos. Y Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo estuve muerto, pero ahora vivo. El que en mí cree tendrá vida eterna. La palabra de Dios nos da a conocer a nosotros que Cristo venció la muerte con poder. Y si Él la venció, entonces Él nos da vida juntamente con Él a todos nosotros. A todos nosotros nos da vida. Jesús hizo énfasis en su poder y dominio, en el acceso que tenía. Porque Cristo tiene acceso. Las llaves representan acceso y autoridad. Una persona que tenga las llaves de una casa, esa es la persona que puede entrar y salir cuando Él quiere y tiene autoridad para entrar. Entonces Cristo tiene autoridad sobre la muerte, sobre el Hades. Y si Él tiene autoridad sobre ello, nosotros estamos seguros. Porque dice la palabra que el que en mí cree, dice el Señor Jesucristo, no tendrá temor, no sufrirá la muerte eterna, tendrá vida eterna. El que en mí cree tendrá vida eterna. Entonces es importante, yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor Jesucristo también en su palabra. Entonces, si Él tiene la autoridad sobre la muerte, no tengamos temor. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque voy a la presencia del Señor. En estos tiempos donde esta pandemia nos está presionando, nos pone a nosotros en una situación de que podemos perder la vida, podemos morir. Tengamos confianza en el Señor. Él tiene toda autoridad. Él a su tiempo nos dará a nosotros la paz y la tranquilidad para poder mantenernos firmes y fieles a Él. Y si estamos enfrentando el virus, tengamos confianza. El Señor tiene todo poder para ayudarnos y para darnos salud. Y si morimos, Él tiene toda autoridad también para resucitarnos entre los muertos. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Igual nosotros. Que hemos creído en Jesús. El que cree en Jesús tendrá vida eterna. Y va a vivir por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Y el Hades.
Aún la muerte no debe ser temida. No tengamos temor a la muerte, porque Él ha triunfado sobre ella. Su autoridad se confirma y se muestra en su condición posterior a la resurrección. Entonces, vivir bajo la autoridad de Cristo, vivir bajo su autoridad, su soberanía, es estar seguro, es estar cubierto, es poder vivir en paz y tranquilidad. Y el verso 19 dice, escribe las cosas que has visto, escríbelas. Juan las escribió, y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis, que son las revelaciones que Jesucristo nos dio a nosotros a través de este mensajero Juan, están las cosas que habían sucedido, que han de suceder, que sucede y que han de suceder. Está el pasado, el presente y el futuro. Entonces es importante que nosotros las entendamos, las comprendamos y nos apropiemos de ellas y estemos seguros en los planes y propósitos de Dios. Algunos se confunden. Algunos piensan que las cosas que suceden hoy en el mundo están fuera del control divino. No es así. Quiero decirle, hermano, esté seguro en el Señor. Dice el verso 20, 19, escribe las cosas. El 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, que son los mensajeros, perdón. Antes dije que eran las iglesias. No, son los mensajeros de parte de Dios. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son los 7 iglesias. Entonces, ahí están las 7 candeleros, que son las 7 iglesias de Asia Menor, que están alumbrando, que están en semicírculo. Si vemos en la geografía, en el mapa, están en semicírculo. Cristo está al centro de ellas. Cristo vela por ellas, pero ellas están a la vez alumbrando al mundo en ese entonces y alumbran al mundo de hoy. Por eso es importante ser luminarias en el mundo, ser luz. Y Cristo, que está en el centro de ellas, en esa visión se le muestra a Juan, tiene cuidado de ellas. Juan sí era un siervo. Juan es uno de las 7 estrellas, de los 7 ángeles, de los mensajeros, que también por los estudiosos de la Biblia podemos en conclusión decir que son los siervos de Dios, son los pastores que velan, que predican la palabra de Dios, que están también allí cubiertos por el Señor, que están allí haciendo su labor a través de la aplicación de la palabra de Dios. Entonces, estas iglesias, aunque estaban sufriendo persecución, deben tomar la decisión de permanecer fieles a Jesús, o ceder su lealtad al emperador romano. Habían 2 posiciones. Decidían ser fieles o decidían entonces agradar al emperador. Así estamos hoy también en las iglesias. O somos fieles al Señor o somos fieles a los gobernantes, a la corrupción. Caemos en corrupción, caemos en seguir direcciones humanas y dejar al Señor y dar la espalda al Señor. En su dificultad y en todas sus catastróficas situaciones que se revelan en esta visión, se les recuerda que Jesús está con ellos. Importante que Jesús está allí cerca de ellos, está cerca de nosotros. Entonces, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo hoy? Cuando enfrentamos estas situaciones adversas, dificultades, presiones internas, externas, ¿dónde está Jesús? Está cerca de nosotros. Él vela por la iglesia. Algunos piensan que la iglesia puede ser solamente sostenida por los hombres. No es sostenida por hombres, es sostenida por el Señor. Es importante orar y los invito a todos a orar, pero nosotros no sostenemos a la iglesia, la sostiene el Señor. Sobre su diestra los candeleros estaban, y aún sobre sus manos están también sus siervos y sus siervas. Él es soberano, Él tiene el control de todas las cosas. Es posible entonces que aquellos ángeles, como les acabo de decir, se refiere a los mensajeros del Evangelio de las 7 iglesias. Son los
siervos de Dios que Dios tiene para que prediquen la palabra, para que enseñen su palabra, para que guíen a los hermanos, para que guíen a la iglesia. Pero recordando siempre que el curso de la historia la mueve nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no hacemos las cosas, las hace Él. Juan nos permite tener una visión de Cristo obrando detrás del escenario. O sea, no lo vemos. Tal vez Cristo ahora mismo no lo vemos en escenario, no lo vemos, su figura no la vemos. Pero sí Él está actuando. Él está actuando. Él está haciendo su obra. Él nos muestra que somos parte de un gran plan. Pero el gran plan, ¿sabe quién lo gobierna? Nuestro Señor Jesucristo. Es un plan gobernado por Él, no por nosotros, ni por el diablo tampoco, porque a veces nos confundimos, pensamos que las cosas que suceden es porque el diablo así quiere. Las cosas que suceden aquí las permite a veces el diablo, las permite Dios, las hace el diablo a veces, pero las permite Dios. Pero no están, jamás pueden estar fuera del plan de Dios. No pueden estar fuera del plan de Dios. Él nos muestra que somos parte de su plan. Los cristianos podemos enfrentar grandes pruebas, pero debemos cobrar fuerzas, porque el Señor victorioso está con nosotros y tiene la intención de usarnos para cumplir su propósito. Él nos va a usar. No nos desmayemos, no desmayemos, Él nos va a usar. Él tiene control de todas las cosas. Entonces, si Él nos ha prometido que tiene autoridad, que tiene dominio, que tiene control, cuando nos enfrentemos a una prueba, estemos seguros, mantengámonos fieles, busquemos su presencia. Tal vez estamos pasando por temporadas difíciles, situaciones en las cuales pensamos que el Señor no está cerca. Él nos promete en su palabra que está allí, en medio de su iglesia. Nosotros podemos experimentar diferentes etapas en nuestra vida, dificultades, situaciones adversas como las presentó, las vivió Juan. Pero cuando nosotros entramos a la presencia del Señor, Él se mueve de manera gloriosa y Él nos anima y se revela a nosotros. Y su verdad permanece en nosotros también. Nos fortalece sobre todo. Entonces pidamos al Señor que nos ayude en este tiempo en que vivimos a servir, a serle fiel. Y que su presencia esté con nosotros en medio de las pruebas. No nos angustiemos, no nos desesperemos. Cada uno siempre se levanta con una situación difícil y adversa. Pero en esa situación el Señor va a estar allí y nos va a guiar, nos va a sostener. Pero permanezcamos fieles al Señor. En cierta ocasión, cuando mi hijo menor estaba en la escuela, creo que era en primer grado o kinder, su maestra tomó la decisión de llevarlos a un templo que quedaba frente a la escuela, y ese templo estaba lógico, como es la iglesia católica, estaba la imagen en el centro de un Cristo crucificado en una gran cruz. Cuando terminaron la excursión para ver pues las religiones y el tiempo de meditación de la palabra, les preguntó qué les había llamado la atención. Y mi hijo de pocos años le dijo a la maestra: me llama la atención que Jesús está crucificado. Y yo he aprendido en mi iglesia que Jesús no está crucificado. Jesús está vivo. Está a la diestra de Dios en el cielo. Y esto le llamó tanto la atención a la maestra que nos pidió explicación. Yo creo que si un niño de 6 años entiende que Cristo ya no está muerto en una cruz, nosotros que ya tenemos más conocimiento y hemos tenido experiencia con Él, debemos confiar en Él. Él no está muerto, Él está vivo y está glorificado. Y Él nos puede dar salida a toda nuestra situación. Para quienes atraviesan en este momento por un periodo de tribulación, anímense con estas palabras.
El Señor que ha triunfado sobre todas las cosas se encuentra cerca de nosotros. El que ha triunfado, el Rey de Reyes, está cerca de nosotros. Él nos va a fortalecer. Él nos asegura que nosotros vamos a participar de la gloriosa venida de Él por nosotros. Vamos a ser transformados. Nosotros vamos a heredar el cielo, el reino de Dios. Y para aquellos que no andan fielmente, cuídense. Una advertencia, cuídense. El Señor está cerca también. Su vista penetrante todo lo ve. Sus ojos todo lo ven. Él es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, conoce tus pensamientos, conoce tu corazón. Y su palabra traspasará cada corazón. Es importante que todo lo que hagamos lo hagamos con buenas intenciones, con la intención de edificar a nuestros hermanos, edificar a la iglesia. Yo le hago un llamado a todos nuestros hermanos. Si oras, si ayunas, si buscas un medio para servir al Señor, hazlo para glorificarle a Él. Busca la sabiduría divina para hacerlo de tal manera que Él se lleve la gloria, que Él sea honrado y glorificado. En este momento quisiera orar por alguien que tiene la necesidad de sentirse salvo y de perder todo temor hacia la muerte, de sentirse confiado y seguro en los brazos de Cristo. Si deseas tener esta condición, aceptar a Jesús y tenerlo cerca, repite conmigo estas palabras. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por revelarme a través de tu palabra ese gran mensaje de vida eterna. Gracias por revelarme que tú vives por los siglos de los siglos, que no estás muerto, que fuiste el primero de entre los muertos que resucitaste. Y con esto a nosotros nos da la esperanza también de resucitar. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por todas mis iniquidades, por todas las intenciones que mi vida, en mi corazón y mi conciencia no te agradan a ti, Señor. Límpiame de todo pecado y de toda maldad. Sáname si estoy enfermo. Sana toda mi vida. Sana mi cuerpo, sana mi familia. Sana mis pensamientos, sana mi conciencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Siga adelante buscando al Señor en su presencia. Y a la iglesia recuerden nuevamente, a partir de mañana podrán reunirse en los lugares de culto según las disposiciones del Ministerio de Salud. Y es importante que se comuniquen con nosotros nuevamente al teléfono 6479-6558 para que así podamos solamente tener en los cultos del martes y el jueves, que son los días que nosotros hacemos reunión, podamos tener la cantidad del 25% en los lugares determinados a 2 metros de distancia, con mascarilla, con careta, con seguridad sobre todo, para que nosotros podamos honrar y glorificar al Señor como cuerpo, como es la iglesia. Dios les bendiga, Dios les siga bendiciendo y espero verlo en la próxima lección de la palabra de Dios.